¿Cómo están, amigos de Team Conectados? Hoy nos encontramos con el licenciado Carlos Aguilar, que nos va a hablar sobre los derechos y deberes que tiene un padre de familia. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por la entrevista, un saludo a toda tu teleaudiencia. Bueno, primero hay que hablar del contexto general que son las familias, ¿no? El Estado, en su artículo 62, voy a leerlo in extenso, reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Entonces, esto quiere decir que el núcleo central de toda sociedad, en este caso la boliviana, es la familia, papá, mamá e hijos. Y el Estado garantiza esa unión, ese crecimiento familiar como núcleo central de esta sociedad. Ok, y en este caso en el que ocurren los divorcios, ¿cómo se asumen las tareas en ambas partes? Bueno, primero, en este caso del divorcio hay muchos elementos, muchos factores. Por ejemplo, el bien jurídico protegido, que son los hijos, necesitan del sustento económico para su bienestar. En el caso de que los hijos vivan con la madre, el que debe dar la asistencia es el padre. Y si sucede al contrario, los niños viven con el padre, la que debe dar la asistencia es la madre. Es decir, tienen las mismas obligaciones. Bueno, en este momento el Estado ha determinado el 20% del salario mínimo como un mínimo que debe cancelar el que da la asistencia. En este caso es 400 bolivianos. Es lo mínimo, pero después se puede llegar a otros acuerdos donde el padre o la madre dan otros aportes, pagan colegio, etc. Hay un concepto que se viene arrastrando desde el derecho romano, que es el pater familias, buen pater familias, el buen padre de familia. Pero también conlleva otros elementos, por ejemplo, el tema de las visitas. El padre o la madre, depende con quién vive, tiene derecho a las visitas. Pero el juez puede dar algunas restricciones, visitas con una trabajadora social, si demuestran que el padre tiene otra familia y el niño no le gustaría estar ahí, son visitas supervisadas también. La ley prevé muchos elementos. En el caso de el juez puede determinar también que los niños puedan tener hogares de acogida. En el caso de que tanto la madre como el padre puedan tener otros hogares, puede pasar que haya esa situación. Es decir, en estos actos judiciales, como son los divorcios, se ve de todo, realmente es tremendo. Las pugnas económicas por la división de los bienes acarrean muchos problemas a la familia. Pero hay que ir al inicio. ¿Por qué hay estas rupturas del matrimonio? Factores como matrimonios muy jóvenes es un factor. La pobreza es un factor muy inherente a estas separaciones, porque los cónyuges, al no poder satisfacer las necesidades de la familia, estas se deshacen. Hay muchos problemas que se dan a este nivel económico. Pero también puede haber factores psicológicos o de terceras personas. Por ejemplo, conozco muchos casos donde los divorcios se dan porque las suegras o el suegro se inmiscuyen en las relaciones de familia. Entonces hay muchos problemas que se dan. Ahora estamos cerca del Día del Padre. Se supone que el padre es la cabeza de la familia, y sobre él recae realmente mucha responsabilidad. Se supone que él es el que debe proveer a la familia en la parte económica, pero si el mercado laboral no da para esto, entonces el padre de familia debe hacer realmente piruetas para generar el ingreso y tener una familia con todos los bienes y servicios que necesita para un buen desarrollo. Okay. Se escucha mucho de los casos en el que el padre no da esta asistencia. ¿Y qué hay con los casos en los que el padre tiene toda la voluntad de hacerlo, pero es la madre quien no le permite ver a sus hijos? ¿Qué se debería hacer o qué puede hacer el padre para esto? No, en los procesos de asistencia familiar o en los procesos de divorcio,
La autoridad jurisdiccional, el juez o la juez, determina eso, determina la cantidad de monto que se debe dar y determina también los días, horas de visita. No puede alegremente la esposa, por ejemplo, decir, tú no los ves más a mis hijos, porque se supone que han procreado un hijo en común y estos deben tener la imagen paterna, deben el padre ver su desarrollo psicosocial, económico, material. Entonces no puede, no, o sea, no hay esa figura de decir que no te permito ver, porque la autoridad determina ese tipo de visitas. Ahora, puede darse el caso, como decía, si el padre incumple la asistencia familiar, esto también está regulado. Si 6 meses el padre incumple un pago de asistencia familiar, directamente va detenido preventivamente. O sea, no se puede burlar de una sentencia judicial que diga que debe dar la asistencia familiar. Es inmediato hasta que pague el monto establecido, que puede ser dado en un acuerdo transaccional homologado en un juzgado, o puede ser hecho en un proceso de divorcio o un proceso propio de asistencia familiar. ¿Y existe alguna sanción para la madre, digamos, que no permite ver a los padres, a sus hijos? Bueno, existen instituciones que deben hacer cumplir esto. Se le llamará primero a una audiencia para que cumpla esto de las visitas, o sea, no puede negarle al padre, eso es al margen de hacerle el daño al padre, porque puede ser un padre que quiere realmente a sus hijos, que necesita verlos, el daño es al menor. Se puede ir incluso, porque la ley es coercitiva, a otra instancia que es las defensorías de los niños, niñas y adolescentes, que ya con la fuerza pública puede obligar a que se visite. Por eso hay las visitas supervisadas, con una persona llamada por ley se hacen las visitas. No se puede negar así por así una visita a los hijos que, como te decía, necesitan tanto la imagen materna como la imagen paterna. Ok. Y bueno, la última pregunta para terminar. ¿Qué es para usted ser padre? Bueno, primero, ser padre es creo una de las experiencias más irrepetibles, únicas, porque has creado un ser. Y lo otro, si has creado un ser, darle el bienestar, darle la seguridad y ayudar en su formación es una obligación, creo que de mandato de Dios, y que las leyes en este caso refrendan. Y también decir a los futuros padres, ¿no?, sepan en qué momento asumir esta responsabilidad tan grande que es ser padre, pero tan bella también que es tener una extensión de tu cuerpo para futuro.